Estaba en mi propia cocina cuando Valeria me escupió en la cara. Me quedé paralizada, sintiendo su saliva deslizarse por mi mejilla mientras ella me gritaba «vieja asquerosa». No dije nada. Me limpié con la mano temblorosa y me fui a mi cuarto con el corazón partido en 1000 pedazos. Esa noche no pude dormir, recordando cada insulto, cada desprecio que había aguantado en silencio durante meses. Al día siguiente, junté fuerzas y le conté todo a mi hijo Roberto. Cuando Valeria llegó a casa por la tarde, él ya se había ido y no le había dejado absolutamente nada. Nunca imaginé que mi propia nuera fuera capaz de destruir tanto con tan poco. Amigos, antes de continuar con mi historia, por favor, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Todo comenzó hace 3 años, cuando Roberto me dijo que había conocido a una mujer maravillosa y que quería presentármela. Yo estaba feliz porque mi hijo siempre había sido un hombre trabajador y responsable, y merecía encontrar a alguien que lo hiciera feliz. Valeria llegó a mi casa un domingo por la tarde, vestida con ropa cara y con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Desde el primer momento sentí algo extraño en ella, pero pensé que eran mis nervios de madre, esa necesidad de proteger a mi hijo, aunque ya fuera un hombre adulto. Durante la comida fue amable, habló de su trabajo en una tienda de ropa del centro y de cómo había conocido a Roberto en un café cerca de la iglesia. Yo preparé pozole, tamales y agua de horchata. Todo con mis propias manos porque quería que se sintiera bienvenida en nuestra familia. Ella comió poco, dijo que estaba cuidando su figura y eso me pareció raro porque la comida estaba deliciosa y yo había pasado toda la mañana en la cocina. Roberto estaba tan enamorado que no notaba nada, solo la miraba con esos ojos brillantes que me recordaban cuando era niño, y conseguía algo que había deseado mucho tiempo. Después de ese día, empezaron a visitarme cada fin de semana y yo trataba de conocerla mejor, de encontrar esa conexión que una espera tener con la mujer que eligió su hijo. Pero Valeria siempre mantenía cierta distancia, respondía con monosílabos cuando le preguntaba sobre su familia o sus planes, y cambiaba de tema cuando yo intentaba hablar de cosas más personales. Pasaron los meses y Roberto me anunció que se iban a casar. Sentí una mezcla de alegría y preocupación, pero no podía decirle nada porque no tenía pruebas de que Valeria no fuera la mujer correcta para él. Solo era una sensación en mi pecho que no me dejaba dormir tranquila. La boda fue bonita. En la iglesia del barrio donde Roberto había hecho su primera comunión, con flores blancas y mariachis que tocaron hasta la madrugada. Yo pagué parte de la fiesta porque quería que mi hijo tuviera un día especial, aunque eso significara gastar los ahorros que había guardado durante años trabajando como costurera. Valeria apenas me dirigió la palabra ese día. Estaba ocupada saludando a sus amigas y tomándose fotos que después subió a sus redes sociales. Cuando terminó la celebración, me fui a casa con el corazón pesado, sintiendo que algo había cambiado para siempre y que mi relación con Roberto ya no sería la misma. Los primeros meses de matrimonio fueron tranquilos. Ellos vivían en un departamento pequeño cerca del mercado y yo los visitaba de vez en cuando, llevándoles comida o ayudándoles con las compras. Pero poco a poco, noté que Valeria empezó a poner excusas cuando yo llamaba. Decía que estaban ocupados o que no era buen momento para visitas. Roberto también empezó a distanciarse. Ya no me llamaba todos los días como antes y cuando lo hacía sonaba cansado y apurado. Yo no quería ser una suegra entrometida, así que respeté su espacio y me quedé callada, aunque por dentro me doliera no ver tanto a mi hijo. Pero lo que descubrí después lo cambió todo. Un día Roberto me llamó llorando, diciendo que habían tenido problemas económicos
y que necesitaban un lugar donde vivir por un tiempo. Mi corazón se partió al escucharlo tan angustiado, así que sin pensarlo 2 veces les ofrecí mi casa. Yo vivía sola desde que mi esposo había fallecido 5 años atrás y tenía 2 cuartos vacíos que podían usar el tiempo que necesitaran. Valeria no parecía muy contenta con la idea, pero tampoco tenían muchas opciones porque habían perdido el departamento por no pagar la renta durante varios meses. Se mudaron un sábado por la mañana con sus pocas cosas y yo limpié toda la casa y preparé sus cuartos con sábanas nuevas y flores frescas porque quería que se sintieran cómodos. Desde el primer día, Valeria dejó claro que no le gustaba estar ahí. Se quejaba de todo, del ruido de la calle, del tamaño del baño, de la comida que yo preparaba con tanto cariño cada mañana. Roberto trataba de calmarla, le decía que era temporal y que pronto encontrarían algo mejor, pero ella solo lo miraba con desprecio y se encerraba en su cuarto dando portazos que hacían temblar las paredes. Yo intentaba ser paciente. Entendía que para ella era difícil vivir con su suegra, pero cada día se ponía peor. Empezó a tratarme como si fuera su sirvienta. Me pedía que le lavara su ropa, que le preparara comidas especiales y que no hiciera ruido cuando ella estaba descansando, aunque fueran las 10 de la mañana. Roberto no decía nada. Llegaba cansado de trabajar en la construcción y solo quería paz en su casa. Así que yo aguantaba todo en silencio porque no quería causarle más problemas. Una tarde, mientras yo estaba limpiando la sala, escuché a Valeria hablando por teléfono con una amiga. Decía cosas horribles sobre mí, que yo era una vieja entrometida, que la casa olía a persona mayor y que no soportaba tener que aguantarme todos los días. Sentí como si me hubieran clavado un cuchillo en el pecho, pero no dije nada porque pensé que eran solo palabras dichas con coraje. Sin embargo, las cosas empeoraron cada día más. Valeria empezó a gritarme por cualquier cosa. Si la comida no estaba a su gusto, si yo movía algo de su cuarto al limpiar, si hacía cualquier ruido que la molestara. Roberto siempre estaba trabajando y no se daba cuenta de lo que estaba pasando, o quizás sí lo sabía, pero prefería no meterse para evitar peleas con su esposa. Yo me sentía cada vez más pequeña en mi propia casa, como si fuera una extraña que no tenía derecho a estar ahí. Empecé a encerrarme en mi cuarto para no molestarla, comía sola y en silencio, y trataba de hacerme invisible para que ella no tuviera motivos para gritarme. Mis amigas del barrio notaron que algo andaba mal. Me preguntaban por qué ya no iba a la iglesia los domingos o por qué había dejado de ir al mercado como antes. Yo les decía que todo estaba bien, que solo estaba cansada, pero la verdad es que tenía vergüenza de contarles que mi propia nuera me estaba haciendo la vida imposible en mi propia casa. Una noche, mientras preparaba la cena, Valeria entró a la cocina y me dijo que la comida olía horrible, que ella no iba a comer esa porquería y que yo no sabía cocinar. Me dolió mucho porque siempre me había enorgullecido de mi sazón, había aprendido a cocinar de mi madre y había alimentado a mi familia durante décadas con esas mismas recetas. Pero lo peor todavía estaba por venir. Y cuando llegó ese momento sentí que mi mundo se derrumbaba. El día que todo explotó fue un martes por la tarde. Roberto había salido temprano a trabajar en una obra del otro lado de la ciudad y no iba a regresar hasta la noche. Yo estaba en la cocina preparando frijoles y tortillas para la comida cuando Valeria llegó de la calle con varias bolsas de ropa nueva. Me sorprendió porque yo sabía que ellos no tenían dinero, por eso estaban viviendo en mi casa, pero no dije nada porque no quería empezar una pelea. Ella pasó por la cocina sin saludarme, como siempre,
y se fue directo a su cuarto. Después de un rato, salió usando uno de los vestidos nuevos y empezó a tomarse fotos frente al espejo de la sala. Yo estaba poniendo la mesa cuando se me cayó un plato sin querer. El ruido la sobresaltó y vino hacia mí furiosa. Me gritó que era una inútil, que no servía para nada y que estaba harta de tener que vivir en esa casa vieja conmigo. Yo traté de disculparme, le dije que había sido un accidente y que limpiaría todo de inmediato, pero ella siguió gritando cada vez más fuerte. Me dijo que yo era la culpable de que Roberto no ganara más dinero, que por mi culpa él tenía que mantenerme y que por eso no podían tener su propia casa. Esas palabras me dolieron profundamente, porque yo nunca le había pedido nada a mi hijo. Al contrario, era yo quien les había abierto las puertas de mi hogar cuando ellos no tenían dónde vivir. Intenté explicarle eso, pero ella no quería escuchar. Se acercó más a mí con la cara roja de rabia y empezó a decirme cosas cada vez más crueles, que yo era una carga, que Roberto estaría mejor sin mí, que nadie me quería y que debería irme de mi propia casa para dejarlos vivir en paz. Yo sentí que las lágrimas empezaban a salir, pero traté de contenerlas porque no quería darle la satisfacción de verme llorar. Le dije con voz temblorosa que esa era mi casa, que yo la había construido con el sudor de mi frente trabajando años y años, y que si alguien tenía que irse, no era yo. Eso la enfureció todavía más. Dio un paso hacia mí y antes de que pudiera reaccionar, me escupió en plena cara mientras me gritaba vieja asquerosa. Me quedé completamente paralizada, sintiendo su saliva escurrirse por mi mejilla mientras ella seguía insultándome sin parar. Todo mi cuerpo temblaba, no por miedo, sino por la humillación tan grande que estaba sintiendo. Nadie en mi vida me había tratado así, ni siquiera en mis peores momentos. Me limpié la cara con la mano, recogí los pedazos del plato roto del suelo y me fui a mi cuarto sin decir una sola palabra. Cerré la puerta con llave y me senté en mi cama mientras las lágrimas finalmente salían sin control. Lloré durante horas, sintiendo que todo el dolor que había guardado durante meses explotaba de una vez. Me sentía vieja, inútil y sola en mi propia casa, preguntándome cómo había llegado a ese punto y por qué había permitido que alguien me tratara de esa manera tan horrible. Esa noche no pude dormir, me quedé despierta mirando el techo y recordando cada desprecio, cada insulto, cada momento en que Valeria me había hecho sentir menos. Pensaba en Roberto, en cómo había cambiado desde que se casó con ella, en cómo se había alejado de mí y ahora ni siquiera se daba cuenta del infierno que yo estaba viviendo bajo su mismo techo. Y en ese momento supe que ya no podía seguir callada, que tenía que contarle todo a mi hijo, aunque eso significara romper su matrimonio. A la mañana siguiente me levanté temprano, con los ojos hinchados y el corazón todavía pesado. Escuché que Valeria salió de la casa dando un portazo, seguramente para ir a gastar más dinero que no tenían. Aproveché ese momento para llamar a Roberto. Sabía que estaba en el trabajo, pero no podía esperar más. Cuando contestó el teléfono, mi voz se quebró de inmediato. Le dije que necesitaba hablar con él urgentemente, que era muy importante y que no podía esperar hasta la noche. Roberto se asustó al escucharme tan alterada. Pensó que me había pasado algo grave y me dijo que vendría de inmediato. Colgué el teléfono y me senté en la sala de esperarlo, con las manos temblorosas y el estómago revuelto. No sabía cómo iba a reaccionar mi hijo cuando le contara todo. Tenía miedo de que no me creyera o peor aún, que me dijera que yo estaba exagerando. Una hora después, Roberto llegó a casa sudado y lleno de polvo de la construcción, con la cara preocupada. Se sentó a mi lado y me tomó las manos preguntándome
qué había pasado. Y ahí, en mi propia sala, le conté todo. Le dije cómo Valeria me trataba cuando él no estaba, los insultos diarios, las humillaciones constantes, cómo me hacía sentir una extraña en mi propia casa. Le conté que el día anterior me había escupido en la cara y me había llamado vieja asquerosa. Y mientras lo decía, las lágrimas volvieron a salir sin que pudiera controlarlas. Roberto me miraba con los ojos cada vez más abiertos, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Me preguntó por qué no le había dicho nada antes, por qué había aguantado todo en silencio durante tanto tiempo. Le expliqué que no quería causarle problemas, que sabía que él estaba pasando por momentos difíciles con el trabajo y el dinero, y que no quería ser una carga más para él. Mi hijo empezó a llorar, algo que no había visto desde que era un niño pequeño. Me abrazó fuerte y me pidió perdón una y otra vez, diciendo que él nunca debió permitir que nadie me tratara así, mucho menos en mi propia casa y menos su esposa. Me dijo que durante meses había notado cambios en Valeria, que se había vuelto más exigente y caprichosa, pero que él pensaba que era por el estrés de la situación económica. Nunca imaginó que me estaba maltratando de esa forma tan cruel cuando él no estaba presente. Nos quedamos ahí sentados durante mucho tiempo, abrazados como cuando él era pequeño y venía a buscarme cuando tenía miedo o estaba triste. Le dije que no quería destruir su matrimonio, que solo quería que las cosas mejoraran, pero Roberto negó con la cabeza. Me dijo que una mujer que era capaz de tratar así a su suegra, a la madre de su esposo, no era la mujer con la que él quería pasar el resto de su vida. Me explicó que durante los últimos meses había descubierto otras cosas sobre Valeria que no me había contado, como que había gastado el dinero que él le daba para la renta en ropa y salidas con sus amigas, y que por eso habían perdido el departamento. También me confesó que ella le había mentido sobre un embarazo para apurarlo a casarse y que después le dijo que había sido un error de la prueba. Todas esas revelaciones me dejaron helada. No podía creer que mi hijo hubiera estado viviendo con tantas mentiras y manipulaciones. Roberto se secó las lágrimas y me miró con una determinación que no le había visto en mucho tiempo. Me dijo que esa misma tarde iba a terminar todo, que no pensaba seguir ni un día más con alguien que había sido capaz de escupirte y humillarte de esa manera. Le dije que pensara bien las cosas, que no tomara decisiones apresuradas por mí, pero él fue firme. Y lo que hizo después me dejó sin palabras. Roberto se levantó del sillón con la mandíbula apretada y me dijo que me quedara tranquila, que él se iba a encargar de todo. Salió de la casa y regresó una hora después con cajas vacías y bolsas grandes. Sin decir mucho, empezó a empacar todas las cosas de Valeria, su ropa, sus zapatos, sus productos de belleza, todo lo que ella había traído a mi casa. Yo lo miraba desde la puerta del cuarto sin saber qué decir. Parte de mí sentía alivio, pero otra parte tenía miedo de lo que vendría después. Roberto trabajó rápido y en silencio, con esa expresión seria que ponía cuando tomaba decisiones importantes. Cuando terminó de empacar, cargó todas las cajas y las puso en la sala, justo donde Valeria las vería cuando llegara. Después me pidió que empacara algunas de mis cosas porque nos íbamos a ir de la casa por unas horas. No quería que yo estuviera presente cuando él hablara con su esposa. Yo obedecí sin hacer preguntas. Guardé algunas mudas de ropa en una bolsa pequeña y salimos juntos de la casa. Roberto me llevó a casa de mi comadre Lupita, una amiga de toda la vida que vivía a unas cuadras. Le expliqué brevemente la situación y ella me recibió con los brazos abiertos, indignada por todo lo que me había pasado.
Me dijo que me quedara el tiempo que necesitara, que su casa era mi casa y que Valeria se merecía todo lo que le iba a pasar. Mientras tomábamos café con pan dulce, Roberto regresó a mi casa y esperó a que Valeria llegara. Me contó después que ella entró como siempre, tirando sus bolsas de compras en la sala y buscándome para seguramente seguir molestándome. Pero, en lugar de encontrarme a mí, se encontró con todas sus cosas empacadas y con Roberto sentado en el sillón esperándola. Valeria se quedó callada por un momento, mirando las cajas con confusión. Le preguntó qué significaba todo eso y Roberto le respondió con una calma que lo sorprendió hasta a él mismo. Le dijo que su matrimonio había terminado, que ya sabía todo lo que me había hecho y que no pensaba seguir ni un día más con alguien que había sido capaz de tratar así a su madre. Valeria intentó negarlo todo al principio. Dijo que yo estaba inventando cosas porque no la quería, que yo era una suegra celosa que no soportaba verlo feliz con otra mujer. Pero Roberto no le creyó nada. Le dijo que durante meses había visto señales de su verdadera personalidad, las mentiras, los gastos innecesarios, la manipulación constante. Le recordó el falso embarazo, el dinero de la renta que ella había gastado en otras cosas, todas las veces que ella lo había hecho sentir culpable por cosas que no eran su responsabilidad. Valeria cambió de táctica entonces, empezó a llorar y a pedirle perdón, diciendo que había sido un momento de locura, que estaba estresada y que no volvería a pasar. Se arrodilló frente a él, suplicándole otra oportunidad, prometiéndole que cambiaría y que me trataría bien. Pero Roberto ya había tomado su decisión. Se levantó y le dio una bolsa con algo de dinero, lo suficiente para que ella pudiera rentar un cuarto por algunas semanas mientras encontraba trabajo. Le dijo que al día siguiente vendría un abogado para iniciar los trámites de divorcio y que no quería volver a verla cerca de mí ni de mi casa. Valeria se puso furiosa al ver que sus lágrimas no estaban funcionando. Empezó a gritarle de todo, a insultarlo y a insultarme a mí también. Dijo que él era un bueno para nada, que nunca iba a conseguir nada en la vida, que se iba a arrepentir de haberla dejado y que yo era una vieja amargada que le había arruinado su matrimonio. Roberto no respondió a ninguno de sus insultos, solo abrió la puerta y le pidió que se fuera. Pero lo que pasó en ese momento nadie se lo esperaba. Valeria, al ver que Roberto no cambiaba de opinión, agarró una de las cajas y la tiró al suelo con furia, desparramando toda su ropa por la sala. Empezó a romper sus propias cosas, gritando como loca que si ella no podía tener nada, entonces nadie lo tendría. Roberto tuvo que sujetarla de los brazos para que dejara de destrozar todo, y en ese forcejeo, ella lo arañó en la cara, dejándole 3 líneas rojas en la mejilla. Eso fue lo único que hizo que mi hijo perdiera la calma. La soltó de inmediato y le gritó que se largara antes de que llamara a la policía. Valeria finalmente agarró 2 bolsas con sus cosas más importantes y salió de la casa maldiciendo y amenazando con que nos íbamos a arrepentir, que ella nos iba a hacer pagar por haberla humillado de esa manera. Roberto cerró la puerta con llave y se dejó caer en el sillón, temblando por toda la adrenalina del momento. Llamó a un amigo que tenía camioneta para que viniera a recoger el resto de las cosas de Valeria y las llevara a la dirección de la casa de la madre de ella, porque no quería tener nada que le perteneciera dentro de mi hogar. Cuando todo estuvo limpio y tranquilo, vino a buscarme a casa de mi comadre. Me abrazó en la puerta y me dijo que ya todo había terminado, que Valeria se había ido y que nunca más iba a permitir que nadie me tratara mal. Regresamos juntos a casa y esa noche cenamos en paz por primera vez en meses.
preparé quesadillas con salsa verde y café de olla y nos quedamos platicando hasta tarde sobre todo lo que había pasado. Roberto me contó más detalles de su matrimonio con Valeria, cosas que yo no sabía y que me dejaron muy triste. Me dijo que al principio ella sí era diferente, más amable y cariñosa, pero que después de la boda había cambiado completamente. Se había vuelto exigente, caprichosa y manipuladora, siempre pidiéndole cosas que él no podía darle y haciéndolo sentir culpable por no ganar más dinero. Me confesó que muchas noches se había quedado despierto preguntándose si había cometido un error al casarse tan rápido, pero que tenía miedo de admitirlo porque sentía que había fallado. Le dije que él no había fallado en nada, que a veces las personas muestran una cara al principio y otra muy diferente después, y que lo importante era que ahora había tomado la decisión correcta. Los días siguientes fueron extraños. La casa se sentía más grande y más silenciosa sin la presencia pesada de Valeria. Roberto empezó los trámites del divorcio con un abogado del barrio que nos cobró poco porque conocía a mi difunto esposo. Valeria intentó llamarlo varias veces, pero él nunca contestó. Bloqueó su número y le dejó claro al abogado que toda comunicación tenía que ser a través de él. Yo, poco a poco, fui recuperando mi casa y mi tranquilidad. Volví a cocinar con gusto, a arreglar mis plantas del patio, a ir al mercado y a la iglesia como antes. Mis amigas del barrio notaron el cambio y cuando les conté lo que había pasado, se indignaron todas. Me dijeron que había hecho bien en contarle todo a Roberto y que Valeria se merecía lo que le había pasado por haberme tratado tan mal. Una tarde, como 2 semanas después de que Valeria se fuera, tocaron a la puerta. Era ella, pero se veía completamente diferente. Traía la cara sin maquillaje, el pelo recogido en una cola simple y ropa vieja. Me pidió hablar con Roberto, pero le dije que él no estaba, aunque la verdad era que sí estaba, pero no quería verla. Valeria se quedó parada en la puerta y me miró con una expresión que no pude descifrar del todo. Y lo que me dijo en ese momento me dejó helada. Valeria me pidió perdón. Ahí parada, en mi puerta, con los ojos rojos y la voz quebrada, me dijo que sentía mucho todo lo que me había hecho, que no tenía justificación para haberme tratado de esa manera tan horrible. Me explicó que estaba pasando por un momento muy difícil, que había perdido su trabajo antes de conocer a Roberto y que se había aferrado a él pensando que el matrimonio iba a resolver todos sus problemas. Me confesó que cuando se dio cuenta de que Roberto tampoco tenía mucho dinero, se frustró y empezó a desquitarse conmigo porque yo era un blanco fácil, porque sabía que yo no me iba a defender para no causarle problemas a mi hijo. Dijo que venía de una familia donde su padre trataba muy mal a su madre y que sin darse cuenta había repetido esos patrones de conducta conmigo. Yo la escuché en silencio, sin interrumpirla, aunque por dentro sentía una mezcla de emociones que no sabía cómo procesar. Parte de mí sentía lástima por ella, otra parte todavía estaba enojada y dolida por todo lo que me había hecho sufrir. Valeria siguió hablando. Me dijo que después de que Roberto la corrió de la casa, tuvo que irse a vivir con su madre, quien al enterarse de todo lo que había pasado, la regañó duramente y le dijo que ella la había criado mejor que eso. Me contó que llevaba 2 semanas buscando trabajo, que había tenido que vender algunas de sus cosas para pagar sus gastos y que toda esa experiencia le había abierto los ojos sobre la clase de persona en la que se había convertido. Me suplicó que le diera la oportunidad de disculparse con Roberto también, que ella sabía que el matrimonio ya no tenía arreglo, pero que al menos quería pedirle perdón de frente y no irse con esa culpa para siempre. Yo no sabía qué decirle,
No era mi decisión perdonarla o no, y tampoco podía obligar a Roberto a hablar con ella si él no quería. Le dije que lo iba a pensar y que después le daría una respuesta, y ella asintió con la cabeza y se fue caminando despacio por la calle. Cuando cerré la puerta me quedé recargada contra ella por un rato largo, procesando todo lo que acababa de pasar. Esa noche, cuando Roberto llegó del trabajo, le conté sobre la visita de Valeria. Él se puso tenso de inmediato, preguntándome si me había dicho algo malo o si me había amenazado. Le expliqué que no, que al contrario, había venido a pedir perdón y que se veía muy arrepentida. Roberto se quedó callado mirando su plato de comida y pude ver que mi hijo estaba luchando internamente con sus propios sentimientos. Después de un rato, me dijo que él no estaba listo para perdonarla todavía, que el daño había sido muy profundo y que necesitaba tiempo para sanar. Le dije que lo entendía perfectamente y que nadie lo estaba presionando a hacer nada que no quisiera. Los días siguieron pasando y la vida poco a poco volvió a una nueva normalidad. Roberto seguía viviendo conmigo, pero ahora las cosas eran diferentes. Él ayudaba más en la casa, cocinábamos juntos, veíamos películas por las noches y platicábamos de todo como no lo habíamos hecho en años. Mi hijo estaba sanando. Lo podía ver en sus ojos, que cada día estaban menos tristes. Un mes después del día en que Valeria vino a pedir perdón, tocaron la puerta otra vez. Esta vez era la mamá de Valeria, una señora mayor de mi edad que traía cara de pena. Me dijo su nombre, doña Carmen, y me pidió unos minutos de mi tiempo. La hice pasar y le ofrecí café, porque así me enseñaron mis padres a recibir a las visitas con dignidad sin importar quiénes sean. Doña Carmen me agradeció y empezó a contarme su historia, y lo que me reveló cambió completamente mi perspectiva de todo. Doña Carmen me contó con lágrimas en los ojos que Valeria había crecido en un hogar muy difícil. Su padre, el esposo de doña Carmen, era un hombre violento que golpeaba a su madre frente a ella desde que era niña. Valeria creció viendo ese maltrato diario, escuchando gritos e insultos, viviendo con miedo constante. Cuando Valeria cumplió 15 años, su padre las abandonó por otra mujer más joven y nunca más volvió a saber de ellas, ni les dio un peso para sobrevivir. Doña Carmen tuvo que trabajar en lo que fuera para sacar adelante a su hija sola, limpiando casas, vendiendo comida en la calle, haciendo cualquier cosa para que a Valeria no le faltara nada. Me dijo que ella siempre trató de darle amor y valores a su hija, pero que el daño que su padre había causado era muy profundo. Valeria creció con mucho resentimiento, con la idea de que tenía que conseguir un hombre con dinero para nunca más pasar necesidades. Y cuando conoció a Roberto, pensó que él era la solución a todos sus problemas. Doña Carmen me explicó que cuando se enteró de cómo Valeria me había tratado, sintió una vergüenza enorme, porque ella jamás le enseñó a su hija a comportarse de esa manera. Me dijo que había regañado a Valeria muy fuerte, que le había explicado que yo no tenía la culpa de sus frustraciones y que lo que me había hecho era imperdonable. Me contó que desde que Valeria regresó a vivir con ella, su hija había cambiado mucho, que estaba yendo a terapia con una psicóloga del centro de salud, que había conseguido trabajo en una tienda y que estaba tratando de ser una mejor persona. Doña Carmen me miró directo a los ojos y me pidió perdón en nombre de su hija. Me dijo que ella como madre se sentía responsable por no haber protegido mejor a Valeria del daño que su padre le causó y que entendía perfectamente si yo nunca podía perdonarlas. Yo me quedé callada un momento, viendo a esa mujer que también había sufrido tanto en su vida, que había hecho todo lo posible por sacar adelante a su hija sola. Le dije que yo no era quien para juzgar a nadie, que todos cometemos errores y que lo importante era aprender de ellos.
Le conté un poco de mi propia vida, de cómo yo también había criado a Roberto sola después de que mi esposo murió, de lo difícil que había sido trabajar de costurera ganando poco para darle educación y comida a mi hijo. Le dije que yo entendía su dolor como madre, ese sentimiento de querer proteger a nuestros hijos de todo y no siempre poder hacerlo. Doña Carmen me abrazó y las dos lloramos juntas ahí en mi sala, dos madres que habían sufrido, que habían luchado, que habían hecho lo mejor que pudieron con lo que tenían. Antes de irse, doña Carmen me dio su número de teléfono y me dijo que si algún día yo quería hablar, ella estaría ahí. Esa noche le conté todo a Roberto, cada detalle de lo que doña Carmen me había revelado. Mi hijo escuchó en silencio y pude ver que sus ojos se llenaban de lágrimas. Me dijo que él nunca supo nada de eso, que Valeria nunca le había contado sobre su padre o sobre su infancia difícil. Empezó a entender muchas cosas que antes no tenían sentido. Las reacciones de Valeria, su obsesión con el dinero, su manera de relacionarse. Pero también me dijo algo muy sabio que me llenó de orgullo. Me dijo que entender el pasado de alguien no justificaba sus acciones en el presente, que Valeria había tenido razones para ser como era, pero que eso no le daba derecho a tratarme de la manera en que lo hizo. Y en ese momento supe que mi hijo había madurado, que ya no era el hombre enamorado que se dejaba manipular, sino alguien con límites claros y con la capacidad de poner su bienestar y el de su familia primero. 2 meses después de esa conversación con doña Carmen, la vida había seguido su curso. Roberto continuaba viviendo conmigo, pero ya estaba ahorrando para eventualmente conseguir su propio lugar, aunque me decía que no había prisa, que estaba bien ahí conmigo. Yo había vuelto a mis rutinas de siempre. Iba al mercado los jueves, a la iglesia los domingos y pasaba las tardes cosiendo o platicando con mis amigas del barrio. El divorcio ya estaba casi listo, solo faltaban algunas firmas y trámites finales. Valeria había cumplido su palabra de no buscar más a Roberto. Toda la comunicación había sido a través del abogado y de manera respetuosa. Un día, mientras estaba regando mis plantas en el patio, sonó mi teléfono. Era doña Carmen. Me preguntó si podía visitarme porque tenía algo importante que decirme. Le dije que sí y 1 hora después estaba en mi sala otra vez, pero esta vez venía con Valeria. Mi primera reacción fue de sorpresa y un poco de tensión, pero doña Carmen me pidió que por favor las escuchara. Valeria se veía muy diferente a la mujer que había vivido en mi casa meses atrás. Traía el pelo más corto, ropa sencilla, y en sus ojos había algo diferente, algo más suave y más humilde. Se sentó frente a mí con las manos juntas sobre su regazo y empezó a hablar. Me pidió perdón otra vez, pero esta vez de una manera más profunda y más real. Me explicó que durante estos meses había estado trabajando en ella misma, yendo a terapia cada semana, aprendiendo a identificar sus patrones de conducta y a entender de dónde venía su rabia. Me dijo que había escrito una carta para mí donde explicaba todo lo que sentía, pero que su psicóloga le había sugerido que era mejor decírmelo de frente si yo le daba la oportunidad. Valeria me habló de su infancia, del miedo constante en el que vivió, de cómo había normalizado el maltrato porque era lo único que conocía. Me contó que cuando se casó con Roberto, ella realmente pensó que lo amaba, pero que ahora entendía que lo que buscaba era seguridad y salvación, no una pareja de verdad. Me confesó que cuando se dio cuenta de que Roberto no era rico, se sintió engañada y frustrada, como si la vida otra vez le estuviera negando lo que ella creía merecer. Y toda esa frustración la desquitó conmigo, porque yo era una presencia constante
que le recordaba que las cosas no eran como ella las había imaginado. Me miró directamente a los ojos y me dijo que no esperaba que yo la perdonara, que entendía perfectamente si prefería no volver a verla nunca, pero que necesitaba que yo supiera que ella estaba genuinamente arrepentida y que trabajaba cada día para ser mejor persona. Yo la escuché sin interrumpirla y cuando terminó de hablar me quedé en silencio un momento pensando en qué decir. Le dije que lo que me había hecho me dolió profundamente, que había noches en las que todavía recordaba su saliva en mi cara y sus palabras crueles resonando en mis oídos. Pero también le dije que yo no era nadie para negarle a alguien la oportunidad de cambiar y crecer. Le expliqué que el perdón no significaba olvidar ni que las cosas volvieran a ser como antes, sino simplemente soltar el resentimiento para poder seguir adelante con mi propia vida. Le dije que la perdonaba, no por ella, sino por mí, porque yo no quería seguir cargando con ese peso en mi corazón. Valeria empezó a llorar en silencio y doña Carmen me tomó la mano agradeciéndome. Les ofrecí café y pan dulce y las tres nos quedamos platicando durante un rato más, ya no como enemigos, sino como tres mujeres que habían pasado por cosas difíciles y que estaban tratando de sanar. Cuando se fueron, me sentí más ligera, como si hubiera soltado algo que había estado cargando sin darme cuenta. Esa noche, cuando Roberto llegó del trabajo, le conté sobre la visita de Valeria y doña Carmen. Me preparé para que se enojara o se molestara, pero en lugar de eso se sentó a mi lado y suspiró profundo. Me dijo que él también había estado pensando mucho en todo lo que había pasado y que aunque no estaba listo para tener una relación con Valeria otra vez, sí sentía que podía dejar ir el enojo. Me confesó que días atrás se había encontrado con ella en el mercado por casualidad, que ella lo saludó de lejos con respeto y siguió su camino sin intentar acercarse, y que ese gesto le había hecho ver que efectivamente ella estaba respetando su espacio. Mi hijo me abrazó y me agradeció por haberle enseñado con mi ejemplo lo que significaba el perdón real, no el que se dice con palabras, sino el que se vive con acciones. Los meses siguientes trajeron muchos cambios buenos a nuestras vidas. Roberto conoció a una muchacha del trabajo llamada Sofía, una joven sencilla y trabajadora que estudiaba contabilidad por las noches. Cuando me la presentó, noté inmediatamente la diferencia. Sofía me saludó con cariño genuino, me ayudó a poner la mesa sin que se lo pidiera, y durante toda la comida me hizo preguntas sobre mi vida con interés real. Roberto la miraba de una manera diferente a como miraba a Valeria, con más calma y más seguridad. Empezaron a venir a visitarme seguido y yo disfrutaba mucho de su compañía. Sofía me enseñó a usar mejor mi teléfono para que pudiera hacer videollamadas con una prima que vivía en Estados Unidos y me regaló plantas nuevas para mi patio. Por su parte, Valeria siguió con su vida también. Doña Carmen me contaba de vez en cuando que su hija estaba bien, que había conseguido un mejor trabajo en una oficina y que seguía yendo a terapia. Un día me encontré a Valeria en la panadería del barrio. Las dos estábamos comprando pan dulce para nuestras familias. Nos miramos y por un momento hubo tensión, pero luego ella me sonrió tímidamente y yo le devolví la sonrisa. Platicamos brevemente. Me contó que estaba viviendo sola, ahora en un cuarto que rentaba cerca de su trabajo, y yo le conté que Roberto tenía una nueva novia. Valeria se puso un poco triste al escuchar eso, pero me dijo que ella sabía que Roberto merecía ser feliz y que esperaba que esta vez le fuera bien. Nos despedimos con un abrazo corto pero sincero, y cada una siguió su camino. Un año después de todo lo que había pasado,
Roberto me dio la noticia de que se iba a casar con Sofía. Esta vez yo estaba completamente feliz y en paz con su decisión. La boda fue pequeña y bonita, solo familia cercana y amigos en la misma iglesia donde se había casado con Valeria. Pero esta vez todo se sentía diferente, más ligero y más real. Sofía me pidió que la ayudara a elegir su vestido y me llamó mamá por primera vez el día de la boda, lo que me hizo llorar de felicidad. Roberto y Sofía decidieron vivir en su propio departamento, pero venían a visitarme cada semana sin falta. Mi casa volvió a llenarse de risas y de amor, pero de una manera más sana y más equilibrada. Aprendí que a veces las personas llegan a nuestras vidas para enseñarnos lecciones importantes, aunque esas lecciones vengan envueltas en dolor. Valeria me enseñó sobre los límites, sobre la importancia de defender mi dignidad incluso cuando amo a alguien. Me enseñó que el perdón es más poderoso cuando viene de un lugar de fuerza y no de debilidad. Y sobre todo, me enseñó que nunca es tarde para cambiar, que todos merecemos una segunda oportunidad si realmente estamos dispuestos a hacer el trabajo de ser mejores. Hoy puedo decir que soy feliz, que mi relación con Roberto es más fuerte que nunca y que he encontrado paz con todo lo que pasó. La vida sigue y yo sigo adelante con la frente en alto, sabiendo que sobreviví a la tormenta y que ahora puedo disfrutar del sol.